Hola colegas, espero que se encuentren muy bien al estar viendo esta cápsula. Mi nombre es Jessica Fernández y el objetivo de este pequeño video es compartirles algunas pequeñas recomendaciones para los pasos 1 y 2 de lo que es la técnica PBL y también que veamos un pequeño ejemplo. En el paso 1 lo que hay que hacer es leer y analizar el escenario de forma individual. Después de leer el escenario, hay que comprobar que se comprendió la situación presentada, discutiéndolo con tus otros compañeros de equipo. Y hay que identificar las variables económicas relevantes en el escenario y centrar sobre ellas el análisis y la discusión del escenario, haciendo un listado de esas variables y de los efectos más sobresalientes relacionados con el comportamiento de las variables económicas identificadas. Algunas de las variables que van a ver a lo mejor son inflación, tipo de cambio, déficit fiscal, desempleo, etcétera. No hagan un listado extenso de todo lo que vean en la situación que se está describiendo. En el paso 2 sigue el planteamiento de hipótesis. Este paso es el que quizás se les dificulte un poco, pero no es tan difícil. Nada más hay que saber comprender qué es lo que se pide. El planteamiento de la hipótesis es importante porque ya después de ahí el resto de los pasos se van a derivar de la hipótesis que ustedes hayan puesto. Entonces, para este paso hay que hacer, bueno, para las variables económicas relevantes que hayan identificado en el paso 1, hay que generar hipótesis que expliquen su comportamiento. Les recomiendo hacer solo unas cuantas hipótesis, no es necesario que sea tan exhaustivo. A veces se relacionan las variables y no tiene caso repetirlas. Pongan a lo mejor unas 3 o 4, pero que sí sean importantes y que de ahí ya se derive todo su trabajo. Para generar dichas hipótesis, hay que plantear primero una pregunta sobre el comportamiento de las variables. Después de haber planteado cada pregunta, constatarla con elementos económicos como teoría, cosas que ya hayamos leído en el libro. A lo mejor van a tener que investigar un poco más, porque vamos empezando y hay temas que todavía no han visto. Hay que sistematizar las respuestas dadas a cada pregunta y estructurar enunciados o planteamientos de causa y efecto para construir una explicación tentativa o hipótesis al comportamiento de cada variable identificada. Miren, vamos a hacer un ejemplo de este paso 2 para que sea más claro. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, o incluso puede ser de una sola variable comparada en diversos periodos de tiempo. Aquí lo que vamos a hacer más es relacionar al menos dos variables en la hipótesis y se apoya en los conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden serlo o pueden no serlo. Pueden comprobarse a veces o a veces rechazarse. Digamos que ustedes tienen variables como inflación, el déficit fiscal, el desempleo, el tipo de cambio. Bueno, se preguntan, ¿cómo se relacionan esas variables? Digamos que toman dos. ¿Cómo se relaciona la inflación con el déficit fiscal? Yo voy a hacer este ejemplo. En su libro viene mucha información sobre también inflación que pueden relacionarla con otras variables. Voy a usar ese ejemplo que me parece que es sencillo y les puede ilustrar mucho lo que se va a ir haciendo. Hay que hacerse respuestas para esas preguntas, como por ejemplo, no, pues al aumentar el déficit fiscal aumenta la inflación, o al aumentar el déficit fiscal baja la inflación, o a lo mejor al aumentar el déficit fiscal se queda igual la inflación. ¿Cuál sería la hipótesis? Bueno, a lo mejor de como equipo deciden que su hipótesis va a ser que al aumentar el déficit fiscal aumenta la inflación. Esto no quiere decir que sea cierto. Esto es lo que nosotros vamos a comprobar y lo vamos a ir comprobando con los pasos que faltan del PBL. Es por eso que este paso 2 es muy importante en el PBL y es necesario que le dediquen tiempo. Cualquier duda que tengan me pueden contactar para apoyarles. Y bueno, esto es lo que les quería compartir en el video de hoy. En una siguiente cápsula vamos a ir avanzando con el resto de los pasos del PBL. Me dio gusto saludarle, que esté bien.